Muy bien, entonces tenemos hoy nosotros este temperamento maravilloso, como todos los demás, que es el temperamento flemático. Uno de los dos temperamentos introvertidos, ¿verdad? Hay dos extrovertidos y dos introvertidos, recordemos esto. Y el flemático, además de todo, se deja llevar mucho más por la razón, por la emoción. ¿Sí? Recordamos que tenemos un temperamento colérico, un temperamento sanguíneo, los dos considerados extrovertidos. El colérico se deja llevar por la razón y el sanguíneo por el corazón. Dentro de los introvertidos, entonces tenemos el melancólico, que se deja llevar por el corazón, y este maravilloso flemático que tiene mucho más razón, ¿cierto? Él se deja llevar mucho más por lo que piensa que por lo que siente. Vamos a verlo a través de un hombre maravilloso, de un hombre que ha sido llamado el padre de la fe, uno de los grandes patriarcas, sobre todo del cual descendemos usted y yo. En Abraham vemos grandes promesas que el Señor dio a través de él para todos nosotros y que hoy se siguen cumpliendo. El Señor dijo que Abraham y por Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, es decir, su familia y la mía. Lo seguimos viendo. Dios nos permite entonces hoy aprender a través de este padre Abraham, del padre de la fe, para poder seguir reclamando como él, sin importar cuánto tiempo ha pasado, sin importar cuánto demore la promesa, seguir reclamando aquello que el Señor ya nos dio a través de él. Resulta que Abraham fue llamado por el Señor cuando él tenía 75 años. Es decir, que si hasta hoy usted pensó que el tiempo se había ido, de pronto era tarde para ciertas cosas, la historia de Abraham nos demuestra que para el Señor nunca es tarde. El Señor le llamó recién a los 75 años. Y él hizo un desafío al cual le pido, mientras escucha usted este versículo, que piense cómo hubiera usted reaccionado. Desde esto, recuerde que Abraham era un hombre muy rico. Y en esa época la riqueza se medía en ganado. Él tenía muchas ovejas, asnos, vacas, criados, criadas, mucha tierra. Y de pronto el Señor le hace este desafío y le dice en Génesis 12:1, ve de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué hubiera dicho usted? Si usted es colérico, tal vez hubiera dicho, pero ¿cómo voy a dejar todo esto que me gané con mi inteligencia y con mi esfuerzo? Si usted fuera sanguíneo, de pronto no le hubiera puesto mucha mente, ¿no es cierto? Pero hubiera salido del momento, se hubiera regresado. Si usted fuera melancólico, tal vez se pondría a llorar por todo lo que tiene que dejar y tendría mucho miedo. Y en todos esos casos, tal vez hubieran preguntado, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Y de qué vamos a vivir? Y se hubieran cuestionado algunas cosas. El flemático Abraham no preguntó absolutamente nada. Simplemente escuchó al Señor y salió. Salió sin pensar en nada, sin preguntar en nada, solamente obedeció. Él no sabía dónde iba, solamente tomó a su familia y se fue. Era un hombre obediente y es uno de los rasgos del flemático, es obediente, ¿sí? Y sabe cumplir las instrucciones de manera exacta. Recordemos que la obediencia a los hombres es relativa, sujeta a la palabra de Dios, es decir, usted lo pasa por el filtro de la palabra de Dios y si es algo que el Señor no le ha mandado, pues usted se detiene un momento, ¿verdad? Pero Dios es absoluto y es inmediata, sobre todo como la obediencia de Abraham no tiene cuestionamiento, no tiene duda. Así obedeció Abraham, solo desobedeció en una cosa, es que el Señor le mandaba llevarse solamente a su esposa en ese momento y él se llevó también al otro, es decir, llevó otra parte de su familia, del camino le fueron tropiezo y tuvo que separarse de ellos, se acuerda de la esposa de Lot convertida en estatua de sal. Y bueno, ese es un tema que vamos a estudiar más adelante. Pero resulta que él salió, en ese momento él se llamaba Bram, ¿sí? Bram, sin la H intermedia. Y resulta que Abraham significa enaltecido, ¿sí? Enaltecido. Téngalo usted allí en cuenta. Y su esposa se llamaba Sarai, que significa estéril. Hasta ese momento no le había dado hijos. Pero resulta que Sarai era muy hermosa. Y entonces al llegar a Egipto salió uno de los rasgos más difíciles del flemático. Y es que él tiene mucho egoísmo. Piensa primero él mismo.
en su seguridad y se le dificulta pensar en los demás, en el bienestar de los demás. No lo hace. Es primero él. Es un rasgo bastante marcado y bastante complicado del temperamento. Entonces llegaron allí en Egipto y él le dijo a Sarai, no, es muy hermosa y me pueden matar por envidia. Vamos a decir que tú eres mi hermana. Imagínese cómo arriesgó a esta esposa. Y se supone que él era cabeza y ser cabeza es tener responsabilidad del otro y darle provisión y también protección y no se la dio. Y claro, enseguida ocurrió lo que él pensaba, esta mujer hermosa empezó a ser admirada y en un momento Faraón le pagó incluso una dote a Abraham, una dote que él recibió. Le dio asnos, le dio ganado, le dio criados, criadas, ¿no es cierto? Le dio tierras, le dio un montón de cosas que él además recibió. Y todo esto usted lo puede leer allí en el mismo Génesis 12. Pero ya cuando usted ve que en el versículo 16 dice que Dios sacó a la luz la verdad y Abraham fue expulsado de Egipto. Y resulta que no ocurrió solo una vez, sino que mucho más adelante, ya en Génesis 20, ya cuando eran más grandes, resulta que él llegó a la tierra de Gerar ante Abimelech y otra vez le dijo a Sara, su mujer, que no iba a arriesgarse por ella y la hizo pasar por su hermana. En esta ocasión, Abimelech incluso tomó a Sara. Resulta que el Señor le dice a Abimelech en sueños, le dice, eres hombre muerto porque tomaste a una mujer casada. Imagina lo que eso es, ¿no es cierto? O sea, otra vez le arriesgó, otra vez se puso él por delante, no para protegerla, sino para protegerse a sí mismo. Y más adelante, resulta que cuando ya su hijo Isaac creció, resulta que su hijo hizo exactamente lo mismo. Su hijo fue ante el mismo Abimelech, negó a su esposa, dijo que era su hermana. Cuando un día Abimelech ve por una ventana, de pronto Isaac estaba acariciando a Rebeca. Entonces, obviamente descubrió lo que pasaba otra vez, lo expulsó. Mire cómo se va de generación en generación. Es decir, que podemos ver también estos rasgos flemáticos egoístas en su propio hijo. Y si usted sigue viéndolo más allá, siguen ocurriendo muchas cosas que de generación en generación todavía no habían sido controladas. Más adelante, Abraham le reclama a Dios por no tener descendencia, ¿cierto? Y entonces Dios viene y le da una promesa. Le dice que cuente las estrellas del cielo. Cuando él le dice que no puede hacerlo, le dice exactamente así será tu descendencia. Así serán todos tus descendientes, todos los que vengan después de ti. Y en ese momento, ya en Génesis 15, Abraham tenía 84 años. Los 84 años le promete, va a tener un hijo. Y resulta que este flemático no tenía problema para esperar, pero su esposa sí, su esposa tenía otro temperamento. Entonces a los 2 años, cuando ya Abraham tenía 86, ella le dice, no, sabe que esta promesa como que no es conmigo, mejor lléguese usted a mi sierva Agar y que ella dé a luz en mis rodillas. En ese momento era una figura que al dar a luz en sus rodillas era como hijo de Sara. Y así ocurrió y nació Ismael. A los 86 años, Abraham tuvo a Israel. Fíjese usted aquí, otro rasgo del flemático, era muy complaciente, ¿cierto? Suelen ser bastante callados, bastante reservados y para evitar conflictos complacen al otro. Ese es otro rasgo flemático. Entonces recuerden ustedes que Ismael en ese momento era el primogénito, ¿no es cierto?, ante los ojos de los hombres, pero no era hijo de la promesa. Cuando a los 99 años recién Abraham va a circuncidar a Ismael, entonces el Señor vuelve a hablarle y le dice que su hijo de la promesa está a punto de llegar. Le promete también a Sara. En ese momento dice que, recuerde que ya Sara se había reído al escuchar la promesa porque era bastante mayor. Pues mucho más en este momento, ya Abraham tenía 99 años y Sara 89, ella era 10 años menor que él. Y entonces él le promete y les cambia el nombre a los dos. Abraham lo llama Abraham, significa padre de naciones.
Y a Saraí, que significaba estéril, le da el nombre de Sara, que significa princesa de Dios. Allí les anuncia que su primogénito se va a llamar Isaac, que significa hijo de la risa, porque los dos se rieron. Isaac nació ya cuando Abraham tenía 100 años y Sara 99, es decir, llegó 25 años después de su llamado, 16 años después de haber recibido la promesa. ¿Cuánto ha esperado usted su promesa? Siga esperando. No trate de ayudarle a Dios como quiso hacerlo Sara, porque este es una decisión humana, todavía tiene consecuencias. Abraham tuvo primero a Ismael, pero el hijo de la promesa era Isaac. Entonces, desde allí hubo una rivalidad profunda. De hecho, el mismo Señor reconoce como primogénito a Isaac. Cuando usted ve que habla de los patriarcas, habla del padre Abraham, ¿no es cierto? Y le dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, no dice el Dios de Ismael, y siempre se menciona a los primogénitos. Y dice el Dios de Isaac, luego dice el Dios de Jacob, no dice el Dios de Esaú, que era el primogénito, pero recuerde que él había vendido su primogenitura por un plato de grano. Entonces dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y sigue así. Entonces, todo esto creó una rivalidad que persiste hoy en día. Ismael representa al mundo árabe, mientras que Isaac representa a los judíos que hoy siguen en disputa. Y seguirán porque es parte de la profecía, ¿no es cierto? Y resulta que entonces, si usted ve aquí en Génesis 22:2, mire cómo el Señor le habla de Isaac. Le dice que Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes. El Señor reconocía al hijo de la promesa, mas no Ismael. Miren qué difícil, ¿no es cierto? Miren qué duro. Y todo por una decisión humana. No trate de ayudarle a Dios. No trate de anticipar las cosas. Espere en el Señor. Uno de los rasgos más maravillosos y positivos del flemático es que puede esperar. Y solo una persona flemática como Abraham pudo esperar con tanta pasividad y con tanta paciencia y guardar silencio y no mostrar ninguna emoción respecto a las órdenes que el Señor le daba, que iban a cambiar su vida, ¿cierto? Que iban a cambiar su vida. Mírelo incluso cuando en este versículo le pide al hijo de la promesa, le llama al único que tienes, le dice al que tanto amas, el Señor sabía cuánto le amaba, le dice, y ve a la región del Moriah, y una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Y resulta que en ese momento, esto es una tipología de Cristo también, él sale con el muchacho y el muchacho le pregunta, bueno, ¿y dónde está el carnero para el sacrificio? Y él muy seguro dice, el Señor proveerá. Él sabe en quién ha creído. Aquí ya ve usted a un Abraham lleno de fe, transformado, lleno del Espíritu Santo. Puede simplemente saber en quién ha creído y que si el Señor le dio una promesa, la va a cumplir. Sin duda, va a hacer esa promesa un sí y un amén, porque así es el Señor. Entonces le carga la leña encima y el niño cargó la leña de su propio sacrificio, tal cual Cristo cargó su cruz. Y se fue hacia el monte, salieron hacia el monte, tal como el Señor salía hacia el Gólgota, hacia su sacrificio. Y él no dijo una palabra, no le decía nada al chico, solamente estaba seguro que aunque él muriera, el Señor estaría allí, cumpliendo su promesa de cualquier manera. Al llegar al monte, dice que una vez que ya puso al muchacho sobre la mesa del sacrificio, le vendó los ojos y levantó el cuchillo, el Señor le habló. Le dijo, no toques al muchacho. Y en ese momento vio, enredado en sus cuernos, un carnero en una zarza. El Señor había provisto el carnero para el sacrificio. Pero solamente un flemático puede obedecer y callar de esta manera. Eso glorifica la vida. Tu vida glorifica al Señor, ¿no es cierto? Lo glorifica. Y por eso he llamado el Padre de la Fe y el amigo de Dios. Los otros temperamentos con seguridad hubieran reaccionado muy, muy diferente. No, él obedeció y por eso en Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue llamado amigo de Dios.
Otros rasgos del flemático que sobresalían mucho en Abraham era su pasividad. Ya, usted lo ve todo el tiempo realmente muy callado. Son muy pocas las palabras de Abraham en la Biblia. Y la Biblia revela que fue un hombre que se sometía fácilmente a las decisiones que tomaba su esposa, como en el hecho que acabamos de ver respecto a Agar y a Ismael. Y esto siempre le ocasionó problemas. El temor era otra de sus debilidades, ¿no es cierto?, propias de su temperamento. En el caso de Abraham, esto lo llevó a buscar soluciones humanas, como negar a su esposa, todo por temor a los hombres, por miedo a los hombres. Pero una de las fortalezas más notorias de su carácter, en cambio, era la facilidad con la que él buscaba la paz y la unidad en su familia. Aun cuando Sara despidió a Agar, él logró conciliar, logró que ellos vivieran entre ellos en paz. Aun cuando, por ejemplo, tuvo el conflicto con Lot, usted ve en todo momento a un Abraham pacificador que, evitando conflictos, buscó una solución. Abraham también se caracterizaba por ser un hombre muy confiable y muy conservador. Evitaba darse el crédito por los logros que obtenía. Esa es otra característica del flemático, que en ningún caso tiene el interés de figurar. Al flemático le interesa más bien pasar desapercibido, ¿sí? Siempre de muy bajo perfil. La transformación de su carácter, nosotros podemos ver que las pruebas que él atravesó, las lecciones que aprendió, los errores que cometió, los llevaron a convertirse en un hombre con muchísima confianza y esperanza en Dios. Él aprendió a confiar, él aprendió a creer. Al flemático realmente, aunque usted no lo crea, le cuesta tener fe porque es muy desconfiado y no puede creer, incluso por su inseguridad, ser digno de todas las promesas y de todas las cosas. Es bastante inseguro, es bastante temeroso y, aunque es confiable, no es confiado. Entonces le cuesta un poco tener fe. No tanto como al clérigo, que en cambio no cree por soberbia, pero sí le cuesta por su desconfianza. Y usted lo ve aquí en Génesis 22, sabía que Dios tenía la solución y que en manos del Señor aún el hijo de la promesa estaría bien y él sería el padre de las naciones como el Señor te lo prometió. Una de las características generales del flemático: son muy tranquilos, son serenos, casi nunca se enojan ni se alarman de ninguna manera. Ellos tienen un raro sentido del humor. Tengo un padrastro a quien amo con todo mi corazón, muy flemático, y recuerdo que mi mamá llegaba guapísima de la peluquería y mi madre pasaba por el frente y Genarito no la veía, hasta que ella le decía: oiga, fui a la peluquería. Y él, en su sentido del humor muy extraño, sin una sola sonrisa, le decía: y estaba cerrado. Para nosotros que estábamos alrededor podía parecer chistoso, ¿no es cierto? Para mi madre era un balde de agua fría. Y todos nos reíamos, pero él permanecía totalmente sereno, callado. Esos son los chispazos de humor flemático, que suelen ser baldazos de agua hacia los otros temperamentos. Además de todo, son personas muy organizadas. Ellos no llegan nunca tarde a una cita, les gusta mucho la rutina, las rutinas diarias. Ellos tienen todo muy bien organizado. Si usted les saca de su rutina, se va a molestar muchísimo. Se molesta realmente si usted rompe en algún momento la rutina. Entonces, si usted llega tarde, usted le atrasó, rompió su rutina y no va a encontrar un ambiente agradable con él. Son buenos consejeros si usted le pide un consejo. Es decir, usted puede pasar horas hablándole a un flemático. Generalmente no va a encontrar respuesta porque son muy callados. Solamente si usted le dice: ¿qué piensas? Dame un consejo, él va a opinar. De lo contrario, se va a quedar callado, simplemente callado. Son, además de todo, indecisos, son temerosos, son bastante tercos, usted no los mueve muy fácilmente de su opinión. Realmente, si usted le presenta algo en lo que no está de acuerdo un clérigo, un sanguíneo, de pronto usted va a encontrar algún tipo de discusión. Un melancólico tal vez se ponga a llorar, pero le va a decir: esto no me gusta. Pero el flemático, en cambio, no pierde su compostura, se queda callado y usted puede pensar que estuvo de acuerdo, pero después va a hacer todo lo contrario. No tiene conflictos con nadie, pero va a procurar siempre salirse con la suya.
Otra característica es que no le gusta perder su comodidad. Sacar de la zona de confort a un flemático realmente es muy complicado. No les gusta salir a nada que no les haga sentir seguro, algo que no sea parte de su rutina. De ninguna manera se comprometen justamente porque saben que eso les lleva a salir de su zona de confort. Son personas que suelen pagar el entusiasmo de los demás. Muchas veces por temor también. Mi padrastro le decíamos, Genarito, salgamos a comer. Y él muy temeroso decía, no, la única parte donde a uno no le pasa nada es en la casa. Y al momento había una rica parrillada en el patio, había un asador gigante, recuerdo, y decía esto para que no digan que no les saco a comer. Esa era su rutina, esa era su zona de confort y era el lugar donde él se sentía muy seguro. Esos son los flemáticos. Ahora, ¿qué tienen que aprender? ¿Qué tienen que mejorar ellos con la ayuda de Dios? Precisamente a vencer el temor. En Proverbios 29-25 dice, el miedo a los hombres es una trampa. El que confía en el Señor es exaltado. Nuestra confianza en Dios va a traer al flemático la seguridad que él necesita. Va a cambiar el temor por fe. Recuerde usted que el temor se opone a la fe y por tanto no es de Dios. El temor es tener fe en el diablo, es darle ideas en cosas que de pronto a usted pueden hacerle daño, ¿verdad? Recuerde usted a Job. Job decía, todos mis temores me fueron dados cuando le ocurrió todo lo que a él le ocurrió. Hay que aprender también a comprender que no siempre las cosas van a salir como él quiere, no siempre va a poder salirse con la suya. Él tiene que saber que el Señor tiene sus métodos que de pronto lo van a sacar de su rutina y de su comodidad y que el método de Dios siempre será superior al nuestro. En Isaías 64:8 dice, pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres quien nos da forma. Todos nosotros somos obra de tus manos. El aceptar esto requiere que yo me someto a la voluntad de Dios y a que Él haga conmigo lo que quiera hacer. A decirle, Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Quiero vivir tu voluntad, quiero soñar tus sueños porque sé que los míos humanos limitan. Eso solamente lo puede decir alguien que sabe, solo en manos del Señor todo va a salir muy bien, ¿cierto? Y que normalmente la voluntad de Dios puede no parecerse la mía. Tienen que aprender a salir de su zona de comodidad. En Josué 1:9, el Señor le mandó en 3 ocasiones a Josué que se esfuerce y sea valiente. Esto es muy difícil para el flemático y tiene que aprenderlo. Solamente así va a poder salir de ese lugar, aunque no esté cómodo, le resulta seguro. Y dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. ¿Sí? Esto tiene que creerlo el flemático y saber que el Señor está con sus ojos puestos sobre él todo el tiempo. Que aunque él salga de su zona segura, sigue seguro porque está en manos del Señor. Tiene que comprender que muchas veces es necesario confrontar a las personas. El flemático no lo hace. No lo hace porque no quiere tener conflictos. Ahora, recuerde que confrontar no es faltar al respeto, no es enojarse, no es caer en juicios, es simplemente hablar y expresar nuestro derecho, nuestra opinión, pero con todo respeto. Proverbios nos guía cerca de esto y nos dice, nunca respondas al necio con necedades para que no resulte ser otro necio. Es decir, si usted discute a alguien que está muy enojado, usted es necio como él. Hay que esperar que se calme y entonces dice, responde al necio conforme a su necedad. Es decir, hazle ver que no está bien para que no se crea demasiado sabio. Porque igual si usted no le dice, el que calla otorga y él va a pensar, está muy bien. Entonces es importante que el flemático aprenda a confrontar. Eso implica todo lo demás. Implica salir de su zona de confort porque para él es cómodo, aunque todo el mundo esté afuera haciendo cosas con las que no está de acuerdo, no decir nada, ¿verdad? Entonces debe unir todo esto y empezar a confrontar. Recuerde que nosotros dentro de nuestras debilidades y fortalezas somos mucho más productivos cuando nuestras fortalezas están puestas al servicio del Señor y en marcha.
Entonces tenemos situaciones ideales. ¿Cuál es la situación ideal de un flemático? Aquella donde él puede tener concentración total en los detalles, donde no hay distracciones, donde no hay un sanguíneo haciendo chistes, ni un melancólico hablando. No, él tiene que tener concentración, donde tiene oportunidades para evaluar y para criticar. Son increíblemente observadores. Si usted quiere realmente a alguien que se fijó en todos los detalles sin decir absolutamente nada, busque a un flemático. No es muy expresivo, entonces tal vez no le diga muchas de las cosas, pero las vio todas. Y son realmente muy críticos y pueden llegar a ser criticones. Ojo aquí, no tenemos derecho a juzgar. El mismo Señor no lo hizo. Entonces yo debo simplemente ver las cosas con amor si sé que está bajo mi responsabilidad hablar con esa persona y ponerlo en manos del Señor. En cambio, el flemático suele criticar, es muy crítico y crítico. También necesita un medio ambiente muy estable. Él siente que las cosas pueden cambiar mañana. Él siente que hay demasiadas emociones implicadas. Si hay algo voluble, no va a participar. Necesita además una descripción del trabajo exacto. Él se fija mucho en los detalles, pero contrario al melancólico que en ese momento pone flores en el escritorio y adorna bonito y entonces da un poco más de lo que usted le pide, el flemático va a hacer exactamente lo que usted le dijo. Entonces usted puede decirle, por ejemplo, ya, escriba en este libro esto, y usted le tiene que decir y después cierra el libro y lo pone en el cajón. Si usted no le dice eso, él va a dejar el libro allí abierto, ¿sí? Porque él necesita instrucciones exactas, absolutamente exactas. Necesita oportunidad para planificar todo con muchísimo cuidado, a su ritmo, a su manera. Necesita eso. Él no puede manejar bajo presión. Si usted lo presiona, no le va a decir una palabra, pero se va a ir. ¿Sí? Él necesita planificarlo todo. Es su ritmo y su manera. Le insisto que siempre quiere salirse con la suya y por tanto necesita tiempo suficiente para hacer las cosas correctamente. Otra vez, suficiente a su criterio. No puede usted presionarlo. Como todos los temperamentos necesitan que los demás le provean algo. El flemático necesita que los demás le provean decisiones rápidas, que le ayuden a tomar decisiones sin entrar en tanto análisis, ¿verdad? Él necesita que los demás le ayuden a decidir. Él necesita que los demás le inspiren confianza, le den confianza, porque él no va a entrar en confianza por su cuenta. Jamás, él no confía en los demás. Entonces necesita que usted le lleve y que de alguna manera demuestre que ese ambiente es confiable. Y necesitan oportunidad para extender su capacidad. Esto se lo dan los demás. Porque él, para no salir de su zona de confort, para no salir de su rutina, nunca va a extenderse, nunca va siquiera a buscar hacer algo más, a descubrir qué más puede hacer. Necesita que los otros le impulsen a esto. Necesita además desarrollar el ser más franco, como le decía hace un momento, confrontar, hablar sin miedo. Necesita desarrollar genuino interés por los demás porque no le interesan mucho. Necesita desarrollar confianza en sí mismo porque no la tiene. Y necesita ser más optimista. El flemático, por ser muy temeroso, ve riesgos en todo y no los expresa. Lo peor es que se queda siempre callado, lo guarda mucho, se guarda sus emociones, se guarda sus opiniones también. Su motivación básica es ser correcto. Muchos de los contadores, de los que hacen impuestos, de todas esas personas que manejan al detalle las cosas, son flemáticos. Es muy confiable un flemático para manejar el dinero, por ejemplo, porque va a dar cuentas exactas. A él no se le pierde un centavo. Es muy correcto. Esa es su política de vida y le gusta la calidad. Su situación ideal es de apoyo, ser predecible. No le gustan las sorpresas. Para nada, no quiera sorprender a un flemático, lo va a molestar. Le gusta además que la situación esté claramente definida, que al detalle todo sea a la vista. Y también necesita precisión. Todo tiene que ser muy preciso. Las matemáticas son su ideal porque no tiene dos respuestas, ¿sí? Porque solamente hay una opción. ¿Qué acepta las metodologías? Es muy metódico. Todo debe tener un método, una forma exacta.
Él es el que se lee el manual de instrucciones de todas las cosas para que cada pieza vaya en su lugar y todo sea según el uso para el que fue creado. Rechaza la falta de calidad. De ninguna manera acepta algo mediocre. ¿Cuál es su comportamiento bajo presión? Rehuir. Se va a ir. No le va a decir nada, no va a discutir, pero se va a ir. No lo vuelve a ver. Sacaría mucho provecho primero de declarar, de hablar, de ser más expresivo, de ser más abierto, también de ser flexible, que para él las cosas solo tienen un método y es el suyo, y no cede. Cuando, por ejemplo, él planificó algo y en un solo detalle no salió, simplemente se acabó, para él salió mal. No hay un punto medio. Sacaría también provecho de confiar en su intuición, que la tiene, pero por temor no la acepta. También de reaccionar más rápido, porque así como son lentos para trabajar, también lo hacen en su parte física, son bastante lentos, ellos no tienen afán. Entonces, es bien complicado trabajar junto a un flemático si usted está recibiendo presión. Además, necesita ser más optimista, le insisto, es muy feroz, es miedoso. Necesita estar menos orientado hacia los hechos y más hacia las personas, interesarse más en los demás y ser más arriesgado, que definitivamente no tiene espíritu de aventura, no tiene forma de asumir un riesgo que no se siente seguro. El equipo es muy valioso porque se concentra en los detalles, es meticuloso, él es el que hace las cosas muy organizaditas, muy a tiempo y pronto no bonitas como el melancólico, pero sí muy bien hechas. Motivado, le motiva el ser correcto y la calidad, como veíamos hace un momento. La administración del tiempo realmente se enfoca en su pasado. Él vive de viejas glorias. No se atreve a emprender algo nuevo, entonces el futuro no está dentro de sus pensamientos, ¿verdad? Y en el presente simplemente está concentrado, lo que está concentrado y no piensa en nada más. Entonces, si usted le lleva recuerdos, siempre van a ser aquellos en los que tuvo viejas glorias, en los que logró algo, en los que logró salir de su temor. Él trabaja más lento para asegurar la exactitud. Entonces, la administración de su tiempo realmente es de trabajos muy prolongados. Su comunicación suele ser en una sola vía. Usted se sienta frente a un flemático, generalmente solamente usted va a hablar. Y él le va a escuchar por horas. Hay un momento en el que ya usted entra en demasiados detalles y él solamente oye, pero no escucha. Y solamente si usted le pide una opinión, se la va a dar. Sabe escuchar muchísimo y sobre todo le va a escuchar con mucha atención que está relacionado con la tarea que en ese momento él está haciendo. Muchos psicólogos son flemáticos, de hecho se necesita un rasgo flemático para ser psicólogo y poderse sentar a escuchar, en opinar durante mucho tiempo. Su respuesta emocional es ser sensible, igual si le afecta, ¿no es cierto? Ser muy cuidadoso, es decir, él va a medir cada palabra, cada cosa. Para los flemáticos, por ejemplo, es muy fácil expresarse en una carta donde ellos leen, releen y vuelven a leer y después se la mandan. Pero nunca van a ser espontáneos en hablar, van a tener muchísimo cuidado en cada cosa que le dicen. En su toma de decisiones es renuente a tomarlas, no quiere tomarlas, es mejor que otros la tomen. Y es minucioso a la hora de, ya le tocó tomar una decisión, es muy minucioso, va a ver hasta el último detalle, ¿no es cierto? Necesita muchísima evidencia de que las cosas van a funcionar. ¿Cuál es el efecto del señor flemático en los otros temperamentos? El colérico le va a molestar mucho su paso lento, metódico. Porque acuérdese que el colérico simplemente quiere llegar a la meta, así se lleve a todo el mundo por delante, no le importa. Al sanguíneo le va a molestar mucho su atención en los detalles. Porque igual el sanguíneo quiere que todo se acabe rápido para pasar a una tarea más interesante. Al melancólico le va a molestar su falta de expresividad. Le molesta que no diga cómo se siente, porque el melancólico se interesa genuinamente por los demás y el flemático nunca le va a decir cómo se siente. Y a otro flemático le va a molestar tu deseo de ser más correcto que él o ella. Eso no lo soporta, se le convierte en una competencia. ¿Sí? Muy bien, eso es nuestro fabuloso flemático. Hasta allí vemos entonces este temperamento, el flemático.